Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y le comento que me encuentro en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, donde en unos momentos más se va a llevar a cabo el desarrollo de la primer mesa de trabajo, aciertos y errores de la política exterior de México, y esto dentro del Foro de Política Exterior de México, a debate que se lleva aquí, les reitero, en el Senado de la República, y en el cual estarán participando académicos, especialistas e involucrados en la materia. Lo invito a que le dé seguimiento. Francisco Búrquez Valenzuela tiene maestría en Alta Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Presidente del Centro Empresarial Norte de Sonora de 1994 a 96 y de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, Federación Noreste, del 96 al 97. Fue presidente municipal de Hermosillo, Sonora, del año 2000 al 2003. En el 2009 fue llamado por el gobierno de su estado para presidir el Consejo para la Promoción Económica del Estado de Sonora, cargo que ocupó hasta el 2011. Y en la actual legislatura es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, así como vicecoordinador de Política Económica del Grupo Parlamentario del PAN. Cedo la palabra al senador Francisco Búrquez para comenzar con esta primer mesa de aciertos y errores de la política exterior de México. Por favor, senador. Muy buenos días. Gracias a todos los embajadores y miembros del cuerpo diplomático, también a los y las panelistas que nos acompañan y a todos los presentes. Pues es un tema muy interesante que seguramente con la participación de los panelistas nos va a dar luces sobre el futuro de nuestras relaciones exteriores, y yo me preguntaría que, ya que vamos a analizar aciertos y desaciertos, en función a qué queremos lograr con esas relaciones. Yo recuerdo también un libro hace muchos años que leí de Jacques Attali, hace décadas, en donde hablaba de lo que está pasando hoy, que las nuevas tecnologías iban a revolucionar el mundo. Hablaba del hombre, del ser humano nómada, y que pues las tecnologías iban a permitirle cada vez más pequeñas y que fueran con él, moverse por todas partes, menos apego al lugar, un mundo más diverso, y que se iban a ir consolidando los grandes bloques mundiales, regionales, iban a ir caminando hacia un proceso de integración. Pues ante todo este mundo que hoy estamos viviendo, pues las estrategias de relaciones exteriores son fundamentales para facilitar estos procesos naturales y lograr que pues, el camino y la parte que nos toque a cada uno de los países, y en este caso a México, pues sea para bien. Y en este análisis para aciertos y errores de nuestra política exterior, pues le daremos en primer lugar la palabra al primer de nuestros panelistas, al senador Zoé Robledo, presidente de la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. El senador Robledo estudió Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es colaborador habitual del periódico Reforma desde el 2007, es miembro del Consejo de Administración, el más joven de la revista Este País. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2008. En 2010 fue electo diputado local por la región Sierra Madre de Chiapas. Fue electo presidente del Congreso muy joven en el estado de Chiapas. Y en la actual es un activo legislador en el Senado de la República. Senador, tiene la palabra. Muchísimas gracias, senador Búrquez. Valenzuela,
Muy buenos días a todas y todos, es un gusto estar aquí. Muchas gracias al senador Hermosillo por la invitación, por la organización de este foro. Revisando a los ponentes, me queda claro que yo soy la cuota partidista para que se lograra una pluralidad, lo cual me da mucho gusto porque creo que cuando vayamos a hablar sobre retos y desafíos, aciertos y errores de la política exterior de México, necesitamos una visión pues muy plural de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal y cuál es el horizonte que se presente. De verdad es un gusto estar en esta mesa con expertos tan destacados en este tema. Gabriel Guerra Castellanos, que además por su raíz chiapaneca sabe que se le tiene un afecto muy especial, por supuesto con el doctor Jorge Chabat, con Ana Paula Ordorica, con la doctora Ana María Salazar y con mi compañera Mariana Gómez del Campo. A mí me parece que nuestro país en este momento está justo en el filo de la navaja, se me permiten esa expresión, entre ser un actor con responsabilidad global o seguir una pendiente distinta, débil y timorata, por lo menos ante la percepción pública o la percepción de los actores políticos. Me parece que es necesario replantear los objetivos a seguir, es necesario también definir qué medios se van a utilizar, evaluar cuáles han sido los resultados y aplicar mecanismos de verificación que confirmen la sintonía justamente entre esos objetivos y esos resultados. Durante los últimos 15 años, la Secretaría de Relaciones Exteriores construyó una política exterior a partir de boletines, muchos de ellos que solo expresan pues o recomendaciones o exhortos o sentidas preocupaciones sobre el acontecer internacional. Todo sin restarle que se hace de verdad con mucha cautela, de no herir susceptibilidades, de no demostrar preferencia por nadie o por nada. Me parece que la Cancillería ha confundido en muchos momentos en los que se debió de haber pronunciado la no intervención con la indiferencia. En palabras de Jesús Silva Herzog Márquez, la sacralización del acuerdo ha servido a este gobierno, refiriéndose a esta administración, para tapar su carencia fundamental. El consenso ha quedado como el único valor porque el proyecto, si es que alguna vez existió, se ha diluido. Esa es la cita de Chocho Silva. A mí me parece que la diplomacia mexicana debe de abrevar de los enormes aciertos que tuvo en el siglo pasado. Constituyó una herramienta eficaz para la construcción de una comunidad internacional que respetara la igualdad jurídica entre las naciones, motivada siempre por la convicción de que la libertad y la justicia son fundamentales para nuestro desarrollo. Y déjenme ejemplificar algunos de estos aciertos del siglo pasado y de los que creo que deberíamos de, repito, abrevar y tomar como lecciones. El 8 de septiembre de 1931, México fue invitado a participar dentro del Pacto de la Sociedad de las Naciones, después de que los representantes de Alemania, el Reino Unido, España, Francia, Italia y Japón presentaran a la Asamblea un proyecto de resolución para su anexión. A esa invitación, México, en las palabras de su primer representante, Emilio Portes Gil, aseguraba lo siguiente: México ingresa con ánimo levantado y sereno, persuadido de que su leal esfuerzo puede contribuir a facilitar la enorme tarea que la Sociedad de las Naciones se ha impuesto. Durante la vida institucional de la Sociedad de las Naciones, México jugó un papel histórico en la construcción de un régimen internacional que pudiera garantizar la seguridad colectiva de sus miembros sin menoscabo del principio de justicia. Tal fue el caso de la defensa del pueblo etíope frente a la invasión italiana. El representante de México en ese entonces, don Isidro Fabela, se opuso a los subterfugios que intentaron expulsar al Estado etíope de la Sociedad de las Naciones. ¿Por qué no seguir la cómoda política de las mayorías, la inercia del consenso, y hubiéramos dejado a Etiopía
para que ella se defendiera sola o que se defendiera como pudiera. También lo pudieron haber hecho los mexicanos de aquel entonces. En palabras del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ramón Beteta, México tenía una posición clara. La cita de Beteta es la siguiente: frente a las agresiones de los poderosos, la política de nuestro gobierno ha sido clara. Se ha colocado del lado de las víctimas. Todavía recuerdo las censuras que se hicieron a nuestro gobierno cuando en el caso de Etiopía protestó enérgicamente contra la conquista de este pueblo, llegando a sostener la necesidad de imponer sanciones más enérgicas al invasor. Se nos censuró entonces porque tomábamos el lado de un pueblo con el que no teníamos relaciones diplomáticas y criticábamos a nuestros amigos por cosas que, se decía, a nosotros no nos afectan. Qué miopes resultan ahora tales críticas a la luz de los últimos acontecimientos. Entonces, la actual estrategia diplomática es, por decirlo menos, preocupante. Nos conducimos con destino y con un destino pues poco claro, y la política exterior mexicana me parece que ya ha dejado de ser este referente luminoso para la justicia y la libertad. La acogida de exiliados españoles durante la dictadura franquista, la eliminación de armas nucleares en América Latina, la condena y el rechazo a las dictaduras militares de los años 70 y 80, bueno, son solamente algunos ejemplos de ello. En aquellos entonces, pues nuestros embajadores eran Alfonso Reyes, eran Octavio Paz, eran Rosario Castellanos, Isidro Fabela, Narciso Bassols. Lo que va del siglo XXI me parece que es la etapa de más corta mira en la diplomacia mexicana. Se han abierto heridas muy profundas, y se ha actuado con errores y se ha insultado a países hermanos, y el Senado de la República no puede dejar de decirlo o ser omiso a esta situación. Los gobiernos de la alternancia me parece que muchas veces terminaron de desacreditar nuestra política exterior y dieron el mejor ejemplo de cómo no hacer diplomacia. Es necesario cuestionarnos también desde esta Cámara Alta, desde nuestra facultad exclusiva del análisis de la política exterior, respecto de lo que se ha hecho en esta administración, en los años que van de esta administración, justamente para restañar esas heridas, para acreditar al Estado mexicano en el exterior. Creo que debemos de superar la idea de que la mejor diplomacia es aquella que apela a la falsa idea de neutralidad. No me parece que sea suficiente con presentar la numeralia de giras, de acuerdos, de convenios que se firman, porque eso es parte de la obligación de la Cancillería. Lo que quisiéramos escuchar, y justamente es muy propicio este encuentro y este foro porque mañana se cumple la glosa del informe con la presencia del canciller Meade en esta Cámara Alta, y lo que quisiéramos escuchar, más allá de esa numeralia que todos conocemos y que no tenemos por qué esperar a que venga el canciller para darla a conocer, bueno, ¿qué causas defiende México? ¿Qué visión de país se tiene dentro del concierto internacional? ¿De qué lado estamos? Eso es lo que aspiramos nosotros a escuchar el día de mañana. Me parece que nuestra política exterior está obligado a ser una que esté claramente definida en sus posiciones, y eso no se logra más que con actitudes, con conductas, con decisión y sobre todo con acción con respecto a nuestra idea de comunidad y a los problemas que éste enfrenta. Veamos apenas hechos recientes en donde, si bien ha habido pronunciamientos, no ha habido posiciones claras. ¿Qué estamos haciendo nosotros o cuál es la posición de México frente a la crisis política en Ucrania y a las violaciones a derechos humanos que de ella derivan? ¿Qué convenimos para elevar a rango general ante una situación como la que vive Siria e Irak y la comunidad internacional en reacciones de intervención militar? ¿Qué experiencia internacional podríamos hoy estar ofreciendo al resto del mundo en política de contención y control del virus de la influenza que resulte relevante hoy para la pandemia del ébola? ¿Qué posición tenemos frente al fundamentalismo del Estado Islámico? ¿Qué posición asumimos frente a la crisis de pagos de Argentina? ¿Qué posición tenemos frente a la disputa territorial entre Chile y Bolivia? Nuestra política exterior refleja fielmente que no hay una política de Estado que defina estas posiciones. Me parece que la política exterior no puede ser la política de un gobierno, debe ser la política de un Estado. Porque de no ser así, corremos el grave riesgo
que si en lo doméstico, en lo interior, se gobierna con ocurrencias y con desplantes, pues lo que vamos a tener en política exterior es una diplomacia de ocurrencias y de desplantes. Me parece que México debe de ejecutar al interior primero los principios que dice defender hacia afuera. Como Estado mexicano, nuestra política exterior está revestida de contradicciones y desafortunadamente, lo digo, muchas veces incluso de cinismo. Somos firmantes de más de 100 tratados internacionales en materia de promoción y protección de derechos humanos, pero no hemos ratificado aún el segundo protocolo de 1977 que enmienda los convenios de Ginebra relativos a la protección de las víctimas en conflictos armados no internacionales, y para muestra está la tragedia más reciente que sufrimos como país, que hoy buscamos a 43 estudiantes desaparecidos en condiciones trágicas sin que haya todavía ningún responsable. Es insostenible la contradicción de hablar de ser muy partícipes y activos en el ámbito multilateral de los derechos humanos sin querer asumir en la práctica las responsabilidades que acompañan esta postura. Me parece que la anunciada participación de tropas mexicanas en las operaciones de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas puede ser un buen inicio para cerrar esta brecha entre el discurso y la acción, pero habría que pensar cómo sujetar a las Fuerzas Armadas a parámetros internacionales de evaluación que sí hable de un compromiso del Estado mexicano para procurar hacer las cosas de manera diferente. Déjenme comentarles, solo apenas el día de ayer, el Grupo Parlamentario del PRD presentamos una iniciativa para que justamente también las acciones, las operaciones de mantenimiento de paz, sea muy específica la necesidad de una aprobación en el Senado de la República para su salida. Son operaciones de paz en donde en los últimos años pues ha habido víctimas mortales, y ha habido muertos, entonces no es una cosa tan sencilla que solo se pueda plantear en un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En fin, simplemente para acabar, me parece que debemos de ser muy críticos, debemos de ser propositivos, pero no habrá forma de construir una política exterior diferente si no somos críticos y si no somos molestos incluso en esa crítica. Yo sí creo que la política exterior debe de ir más allá de comunicados y de boletines. Es acción política también, es acción política y debe de ser acción conjunta. Mi llamado es a que empecemos a asumir posiciones respecto a temas delicados de política internacional, a que empecemos a defender principios, a enarbolar causas y que asumamos definiciones. Y todos lo sabemos, las definiciones políticas dan rumbo, generan confianza, atraen aliados, pero también generan riesgos. Y esos riesgos hay que preverlos, medirlos y en todo caso, cuando sea la ocasión, pues pagarlos con el compromiso ético de defender siempre la integridad del ser humano. Una política exterior sin política, sin definiciones y sin compromisos ante la comunidad internacional traerá a la larga más costos para el país, para su imagen internacional y para sus proyectos de desarrollo. Me parece que hay mucho que corregir y me parece que hay urgencia para hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias al senador Zoé Robledo. También hoy tuvimos la noticia de la muerte del paciente de Liberia por ébola, que estaba enfermo, y pues nos muestra también, pues está lamentable es eso, los grandes retos que también tenemos hoy en el mundo respecto a los temas de salud. El senador Robledo tiene una posición crítica, plantea retomar aciertos del pasado, justicia, libertad, definiciones políticas. Yo diría que también hace falta discutir prioridades, cuáles son las prioridades. Y para seguir adelante, tenemos la participación de la maestra Ana Paula Ordorica, especialista en temas de política nacional e internacional, licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM, cuenta con estudios de maestría en Historia de la Universidad Iberoamericana, escribe en columnas dos veces por semana en el diario Excelsior, conduce el programa Frente al País junto con el periodista Pablo Iriart, que se transmite todos los días por Grupo Imagen,
Es titular del programa Paralelo 23, que se transmite por Foro TV. De manera recurrente publica en Nexos y Foreign Affairs Latinoamérica. Una experta que va a compartir hoy con nosotros su visión sobre estos aciertos y desaciertos de la política exterior de México. Ana Paula. Gracias, senador Purkes, y gracias también al senador Víctor Hermosillo por convocar este foro. Mucho gusto compartir la mesa aquí con los que me acompañan en este presidium. Bueno, primero que nada, me parece que estamos en un mejor momento como país. Yo creo que el hecho de ya no abrir el New York Times y ver estas historias de que apareció la cabeza o la cara de una persona cosida a un balón de fútbol y las cabezas rodando por los pisos de las discotecas y los colgados de los puentes en Tamaulipas, pues es un avance. Claro que conlleva retos, pero a veces cuesta trabajo decir algo bueno que estamos viendo, y en ese sentido me parece que ha habido una clara convicción de tratar de mover el enfoque de los temas de seguridad, y la selección del canciller Meade, pues evidentemente es creo que el pilar de arranque de ese intento, y de tratar de posicionar a México como un país de modernidad y de crecimiento económico. Eso creo que ha sido el propósito, en cierta medida creo que se ha logrado. Creo que los pilares que dijo el presidente Peña Nieto en el 1 de diciembre del 2012, que enmarcarían su política exterior, se conjuntan con esta idea de mover a México. Se habló de relanzar las relaciones con los países con quien había algún tipo de daño, Francia, China, Cuba y Venezuela principalmente, y creo que algo se ha hecho en ese sentido. No sé a cambio de qué, pero sin duda creo que se ha hecho. Basta pues el caso de Francia, en donde la atención a lo largo del sexenio pasado tuvo que ver con el tema de Florent Cassé, y en esta ocasión pues ya tuvimos la visita de Peña Nieto a Francia, la de Holanda a México, la única visita de Estado que ha ofrecido el presidente Peña Nieto. Entonces, de alguna forma algo se ha hecho. Ya tenemos embajador en Venezuela. Se ha hablado de un relanzamiento de las relaciones económicas con China, que sin duda es un motor. Falta ver qué puede sacar México de una relación así, porque China se destaca por llegar al país, invertir en lo que le interesa y luego salirse, y no sé qué tanto queda. Pero bueno, ahí está este tema. Ha habido la visita a Cuba. Entonces sí ha habido este relanzamiento de las relaciones que de alguna manera estaban dañadas en el sexenio pasado o en los sexenios pasados. También se ha hablado de que México debe de ser una nación de múltiples presencias. Recuerdo mucho que el canciller del presidente Fox, Jorge Castañeda, hablaba de que teníamos que escoger de estar o con melón o con sandía, o volteábamos a ver a Estados Unidos o volteábamos a ver a Sudamérica. Creo que somos un país mucho más grande y podemos hacer las dos cosas. No tenemos por qué enfocarnos solamente en una región. Eso se ha tratado de hacer. No solo es México y Estados Unidos el eje, aunque tenemos pues esta relación comercial. Se habla y se repite y se ha repetido a lo largo del sexenio hasta el cansancio la cifra de $1 millón por minuto los que se intercambian con Estados Unidos. Pero bueno, se han dado giras por todo el mundo. Ya decía el senador Robledo que esa numeralia no es lo importante, y coincido. No importa cuántos viajes se han hecho, pero bueno, se ha estado pensando en hacer un tratado de libre comercio con Jordania, la visita a Turquía, primer visita de un presidente mexicano a Turquía. Entonces, bueno, pues se ha hecho esto. El tema será qué sacaremos de todo ello, ¿no? Creo que esa pregunta vale. Se ha hablado de que se quiere a tener a un México como un actor con responsabilidad global. Y aquí me brinca primero que nada lo que sucedió la semana pasada, me parece que fue en Nueva York, en el marco de la apertura de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde sorpresivamente anunció el presidente Peña Nieto que se pensaba participar en operaciones de mantenimiento de la paz a través de cascos azules. Me parece que qué bueno que México pueda o quiera participar en todo esto. Justamente tener mayor presencia se presenta como un actor mucho más responsable,
y en ese sentido es aplaudible. Creo que se tenía que haber explicado mucho mejor qué se pensaba, si es participar en ayuda en desastres naturales y en temas humanitarios o en labores de seguridad, en donde quizás no nos convenga tanto en esto segundo, ¿no? Pero la pregunta es qué tan pensado estuvo este tema en el gobierno como una política dentro de la política exterior. Sí, la queja aquí en el Senado, en voz del senador Barbosa, del presidente, fue que a él no se le había comentado pues, esta intención de participar en estas operaciones de mantenimiento de la paz. Si no se le comunicó al presidente del Senado, y el Senado es quien tendría que autorizar por tema constitucional la salida de estos cascos azules, pues entonces no sé en qué momento se pensó en hacer esto y qué tanto se tomó en cuenta las consecuencias en un momento en donde también la ONU está valorando el papel de los cascos azules y bueno, evidentemente tienen que continuar, pues es un pilar de las operaciones de mantenimiento de la paz, es un pilar de la ONU, pero se está tratando de pensar si el esquema actual es el adecuado, porque son los países en vías de desarrollo los que envían tropas como cascos azules y los países desarrollados los que financian. Entonces los en vías de desarrollo dicen queremos más dinero para que las operaciones tengan más éxito, y los desarrollados que no envían casi tropas como cascos azules dicen bueno, nosotros ya damos una cantidad importante de dinero y ya no creemos que tenemos que dar más si no se demuestra que están teniendo mayores éxitos. Entonces, bueno, todo eso, no sé si el gobierno mexicano lo tomó en cuenta al momento de dar este anuncio de que queríamos participar con tropas de mantenimiento de la paz. Para redondear, yo diría lo bueno de la política exterior hasta ahora es esto, una mejor imagen de México en el mundo de modernidad y crecimiento, aunque me parece que el borrón y cuenta nueva cuesta trabajo, como hoy lo demuestra y lo mencionaba el senador Zoe Robledo, el caso de Iguala y las protestas en las embajadas y consulados en el mundo por que aparezcan o se sepa qué ha sido de estos normalistas desaparecidos pues hace poco más de 10 días. Eso es lo bueno. Lo malo, la crisis de migrantes, sobre todo el tema de los niños no acompañados, eso es algo que me parece importante, y los reclamos de Human Rights Watch, la OEA y otros organismos internacionales ante reclamos de impunidad por las desapariciones en México, no nada más el caso de Iguala, las desapariciones. ¿Qué pasó con los desaparecidos del sexenio de Calderón? No se puede hacer un borrón y cuenta nueva porque entonces estamos hablando de impunidad. Lo pendiente, que México atraiga inversiones, sobre todo tomando en cuenta de nuevo el perfil de nuestro canciller, tomando en cuenta el énfasis que se le ha querido dar a las reformas estructurales. Entonces queremos ver más de esta parte, de mover a México en tema económico. Si esa era la intención, creo que como intención es buena. Ya han pasado 22, 23 meses del sexenio, ya tendría que haber mayor movimiento. Y otro pendiente, cómo capitalizar la presencia de los alrededor de 34 millones de mexicanos que están en Estados Unidos. Creo que ahí tenemos además el tiempo encima, porque entre más años pasan y menos pendientes estamos en México de dónde están, quiénes son, qué les inquieta, qué quieren buscar en Estados Unidos, ellos se van desarraigando más del país en Estados Unidos y pues es una pena. Otras comunidades, se cita mucho la comunidad israelí en Estados Unidos, la fuerza que tiene. ¿Por qué no México, que somos vecinos y tenemos tantos más connacionales del otro lado o primeras generaciones allá? Bueno, pues ¿por qué no pensar en una estrategia? Creo que ese es un enorme pendiente que tendría el gobierno mexicano. Yo con esto concluiría. Muchas gracias. Ana Paula, y pues tú mencionas mover a México en el tema económico, y en este foro tendremos la oportunidad de esos cómo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, pues si analizamos nuestra historia y teniendo ventajas tan fuertes como la cercanía al mayor mercado del mundo, nuestra juventud y muchos otros, nuestros recursos naturales y petróleo, pues debemos de reconocer que el crecimiento que hemos tenido en los últimos 40 años, francamente, es
muy por abajo del potencial, y pues ese tema es un tema que vale la pena bordar fino para ver esos cómos en ese tema, para que la política de relaciones exteriores verdaderamente pues mejore la calidad de vida de los integrantes de un país. También está con nosotros aquí en esta mañana la senadora Luz María Benistain. Ella es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, y bienvenida y gracias por acompañarnos, Luz María. ¿Perdón? El senador Ernesto Rufo también se encuentra con nosotros. Gracias por acompañar este foro organizado por el senador Hermosillo, a quien tanto apreciamos. Ahora tiene la palabra la participante, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, que cuenta aquí con una nutrida participación de embajadores de esta región. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Anáhuac del Norte, cuenta con estudios en Comunicación y Marketing Político por la Fundación Konrad Adenauer y estudios en Derecho Parlamentario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Diputada local en el 2003, en el 2007 se convirtió en la primera mujer presidenta del Partido Acción Nacional del Distrito Federal. Diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En la actualidad, legisladora del Senado, preside la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, como lo mencionamos. Pues muchas gracias, Mariana. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, senador. Yo quiero primero, pues, agradecer el que pueda estar en esta mesa tan nutrida con grandes personalidades que han estudiado además por muchos años la política exterior de nuestro país. Y en especial quiero saludar a los embajadores de Brasil, de Panamá, de Chile, de Guatemala, de Perú, los de la región que me corresponde. Bienvenidos a este Senado de la República. Y por supuesto agradecer y reconozco además la labor del senador Víctor Hermosillo para organizar este foro sobre política exterior. Quiero decirles que lo hizo con mucho entusiasmo desde hace ya varios meses, lleva organizándolo, y bueno, aquí está la respuesta. Felicidades, senador. Primero quisiera decirles que cuánto nos hace reflexionar la pregunta sobre los aciertos y errores de la política exterior de México. Qué momento más oportuno el que podamos hacernos esta pregunta previo a la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores. Cabe distinguir que por un lado el componente dogmático de nuestra política exterior pues ha sido excepcional. Tenemos principios de política perfectamente claros. Lo que nos ha hecho falta es la ejecución de esta política exterior. Indiscutiblemente el más importante acierto histórico ha sido la política mexicana de no proliferación de armas nucleares y la firma del Tratado de Tlatelolco. Muestra de ello pues ha sido una intensa diplomacia mexicana que logró una zona libre de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Primero me gustaría hacer un recuento muy rápido del sexenio de Vicente Fox, posteriormente de Felipe Calderón, y en dónde nos encontramos. Trataré de hacer un resumen muy claro. Primero, pues el gobierno del presidente Fox llega al poder con intenciones de hacer las cosas distintas, muchas expectativas a nivel internacional. Parecía en un principio que se lograría, por ejemplo, la tan anhelada reforma migratoria por la buena relación que existía entre el presidente Fox y el presidente Bush. Parecía que este sueño se iba a lograr en el sexenio de Fox. No fue así. No contábamos que un año después pues ocurriría el atentado del 11 de septiembre y todo cambió. Quiero decir también que dentro de la administración de Vicente Fox, bueno, pues se tuvo una participación de México en foros multilaterales, su apertura en materia de derechos humanos, algo hasta ese momento pues poco
poco visto. El gobierno de Fox logra un asiento como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad y ser electo para presidir el nuevo Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas. En la administración del presidente Felipe Calderón logró acercarse a la región latinoamericana y caribeña sin necesariamente renunciar a los principios democráticos y de derechos humanos. La idea de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, pues fue originalmente del presidente Calderón y hoy permite que pueda haber un foro político que une a todos los países antes divididos por algunos mecanismos regionales, subregionales de integración, que además pues parecía que estaban dejando fuera del mapa América Latina y el Caribe. Y por supuesto un tema que no podemos dejar de mencionar es la Alianza del Pacífico. Es otro acierto claro en esta administración, más allá de la integración comercial, promueve que nuestros mercados financieros funcionen de manera integrada. En la Alianza del Pacífico, pues representa la 7ª potencia exportadora del mundo, aglomera a 214 millones de consumidores, así como también el 37% del PIB de la región, el 50% del comercio, recibe el 41% de la inversión extranjera directa de América Latina y el Caribe. Además, también en la parte legislativa tenemos un papel muy activo los legisladores de estos 4 países, porque nos reunimos periódicamente para ayudar a través de instrumentos legislativos a que haya una mejor ejecución de la Alianza del Pacífico. Muestra de ello es que hay ya más de 20 países que están atentos a lo que ocurre en la Alianza del Pacífico. Hay también dos países pendientes de entrar, que están haciendo pues la labor correspondiente, que es Costa Rica y Panamá, para poder formar parte de esta alianza. Y afortunadamente, y ahí viene la parte positiva del actual gobierno, primero el que pueda estar como canciller, pues el que dirigió toda la parte de la hacienda pública en el sexenio de Calderón, porque es una combinación de la política exterior con el tema económico, después de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión. Pues después de estas reformas, toda la parte económica yo espero que juegue un rol muy importante, porque las reformas ahí están. El trabajo del legislativo en este sentido para aprobar una reforma energética, una reforma en telecomunicaciones, una reforma laboral, una reforma educativa, próximamente una reforma al campo. Yo espero que esto pueda ayudarnos a generar pues mejores condiciones para los mexicanos y también una mejor posición a nivel internacional. Hemos visto, y ahora iría con el presidente Peña Nieto, un presidente pues muy activo en la parte internacional, cacareando lo que hizo, lo que aprobamos en este Senado de la República, pero bueno, ahora lo que falta pues es la implementación de estas reformas. Yo sí creo, además de pues de la buena imagen que se ha tratado de dar al mundo sobre México, bueno, pues hoy pues nos damos cuenta que las cosas pues no son necesariamente como las pinta el actual gobierno. Sigue habiendo una crisis de inseguridad profunda. Una encuesta realizada por el INEGI queda claro que 7 de cada 10 ciudadanos sienten que sus ciudades son inseguras, y ustedes saben que para que los países quieran invertir en nuestro país, pues un punto fundamental es que pueda haber, garantizar seguridad, garantizar también gobernabilidad y garantizar también que estamos bien económicamente hablando. Por lo tanto, tendremos que hacer una gran labor, y como lo dije ayer en la tribuna de este Senado de la República, hay una crisis profunda de valores en nuestro país. Quisiéramos no ver a los jóvenes inmiscuidos
en el narcotráfico, por ejemplo, los quisiéramos ver estudiando y trabajando con muchas oportunidades y no necesariamente es lo que se tiene. También, y hemos sido desde mi partido, el Partido Acción Nacional, muy críticos ante la postura que ha asumido el gobierno mexicano con lo ocurrido en Venezuela. Es un claro ejemplo del silencio absoluto frente a violaciones de derechos humanos en este país. Cuando empezaron los hechos y empezamos a ver las protestas públicas en este país, pues desafortunadamente el gobierno guardó silencio y lo que sí hizo fue emitir pues un escueto comunicado por parte de la Cancillería, por un lado, y de hecho se dio en el mismo día, por un lado ante la situación en Ucrania, se habla de derechos humanos, y ante la crisis de Venezuela ni siquiera mencionan el tema de los derechos humanos. A nosotros, para el Senado de la República, este tema es fundamental porque también se han estado violentando derechos políticos de los mismos legisladores y esto podría empezar a permear en la región y es un tema en el que tenemos que estar muy atentos. Y por otra parte, ya lo decía aquí Ana Paula Ordorica, el tema de los niños migrantes no acompañados, la crisis humanitaria en materia migratoria, necesitamos también respuestas por parte del gobierno. Podemos tener una legislación muy a la vanguardia en materia de migración, porque así lo ven además los países de América Latina y el Caribe, siempre nos piden que les enviemos nuestras leyes para poderlas impulsar, por ejemplo, en el Parlamento Latinoamericano como ley marco. El problema es la ejecución de las mismas y hoy esta crisis humanitaria está presente, tal y como pedimos buen trato para los mexicanos en Estados Unidos cuando deciden cruzar hacia allá, pues nosotros también debemos pedir, exigir el mismo trato para todas las personas de Centroamérica, los hermanos migrantes de Centroamérica que tienen que pasar por territorio mexicano para ir hacia los Estados Unidos. Y ya para concluir, yo espero que los expertos en este tema internacional pudieran respondernos primero, pues qué consideran que se está haciendo hoy para corregir los desaciertos del pasado en materia de política exterior y cómo ven también a este gobierno. Estaremos regresando a la cómoda postura de buscar quedar bien con todos los países y terminar haciendo pocas cosas en materia de política exterior. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Claramente tú presentas en tu juicio que se tiene principios claros y que lo que falla es la implementación y pones en la mesa algunos retos. Yo me pregunto, cuando hablamos de la estrategia que debe seguir la política exterior y hacia dónde, qué rumbo, pues estrategia significa elegir qué camino sí seguir y qué camino no seguir. Y en eso yo me pregunto y hablo de dos caminos: concentrar o diversificar las relaciones. Concentrarse en oportunidades o nos cargaremos en amenazas cuando sabemos que los problemas como la migración, el narcotráfico y la seguridad han captado la atención, y yo me pregunto si son prioridades de México o no, y ahí es el tema que quisiera nomás dejar en la mesa y pedirle a nuestro siguiente participante, que será el doctor Jorge Chabat, profesor investigador, titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, en Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica. Fue profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana. Es conferencista en el Woodrow Wilson Center y ha participado en diversos proyectos de investigación con la Universidad de Georgetown. Principales líneas de investigación: democracia y derechos humanos, narcotráfico y seguridad nacional
y Política Exterior de México. Doctor Chabat, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, senador Burques, gracias, senador Hermosillo, por organizar este foro. Ya veo que ya estamos en Twitter, ya el senador Burques ya mandó hasta fotos de nosotros, lo cual me parece que habla muy bien de las capacidades cibernéticas aquí del Senado. Bien, bueno, pues es un poco complicado para mí hablar de aciertos y errores, porque esto implicaría pues tener un parámetro de qué es correcto y qué es incorrecto. Yo preferiría hablar de lo que ha sido, de lo que fue una política exterior funcional en algún momento y por qué dejó de ser funcional. Yo sí estoy convencido de que hasta los años 80 pues había una política exterior funcional para un tipo de Estado que teníamos, para una economía que teníamos y para un mundo que teníamos en ese momento. Teníamos un sistema político cerrado, por no decir autoritario, una economía cerrada y un mundo que se preocupaba muy poco de lo que pasaba en otros países. Entonces, claro, para ese contexto, pues la política de no intervención era muy funcional. Nosotros no opinábamos de lo que pasaba afuera, con la esperanza de que no se opinara de lo que pasara adentro, y pues más o menos esto funcionó hasta los años 80. Claro, en esta política exterior, pues de repente nos quedábamos callados ante algunos acontecimientos pues que probablemente desde el punto de vista de valores universales como derechos humanos no eran muy defendibles, pero bueno, era muy funcional y pues ahora sí que no veo, no oigo y no hablo, ¿no? Esto comenzó a cambiar a raíz del cambio en el modelo económico, del fin del modelo de sustitución de importaciones, y empezó ya a haber problemas, empezó a haber conflictos con el exterior. La política exterior empezó a ser cada vez más disfuncional. En los 90 esta disfuncionalidad se agudizó, perdón. Y pues tenemos algunos casos donde claramente se veía eso, como la oposición de México en el 1993 en la Asamblea de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la creación de un alto comisionado de derechos humanos por parte de Naciones Unidas, en compañía de los países que tenían los peores récords de derechos humanos. No quiero mencionar a ninguno porque no sé de quién hay embajadores aquí, entonces mejor no digo nombres, pero era una política exterior que yo he llamado osada, por los osos que hacíamos en los foros internacionales, ahí al lado de los peores dictaduras, ¿no? En fin, todavía en el 94 el gobierno mexicano se resistía a esto y se opuso a la presencia de observadores internacionales hasta que ya no pudo ponerse más, ¿no? Digamos, todo el sexenio de Salinas era la retórica de que el único juez de la democracia mexicana es el pueblo mexicano y que no nos van a venir a decir cómo hacemos elecciones. Al final se aceptaron, porque bueno, claramente era una política que empezaba a ser insostenible, ¿no? Y en ese sentido sí tuvimos una serie de cambios en los 90 que van en esa dirección. Esto se continúa en los gobiernos de la transición, incluso se acepta la presencia de un alto comisionado de Naciones Unidas, una oficina aquí en México, finalmente. Hay momentos importantes, yo creo, como la extradición de Ángel Miguel Cavallo, un conocido torturador en Argentina que se envía a España el juez Garzón, y estaba desde luego la tensión de qué tanto debemos pronunciarnos en ciertos temas a riesgo de tener conflicto o no, y yo creo que es una tensión permanente. O sea, por un lado hay quienes piensan que la política exterior debe ser para quedar bien con todos, o sea, la política de la monedita de oro, que debemos ser monedita de oro y quedar bien con todo el mundo, y hay quienes dicen, bueno, no podemos quedar bien con todo el mundo y tenemos que tener prioridades. Yo creo que cada vez es más difícil quedar bien con todo el mundo, y sí hay que tener prioridades. Lo que yo percibo es que todavía no acabamos de ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son estas prioridades. Todavía no acabamos de definir exactamente qué queremos con Estados Unidos, aunque sí creo que las definiciones empiezan a ser cada vez más claras, y en la medida en que eso ocurra vamos a tener una política exterior más definida. Por eso es muy difícil tener una política exterior de Estado, como plantea el senador Robledo, porque todavía no nos ponemos de acuerdo.
Hay quienes piensan que todavía que debemos romper relaciones con Estados Unidos, en fin, algo que me parece simplemente pues producto de alguna pesadilla o de alguna, en fin, algunos comida mal digerida en la noche, pero hay quienes piensan que nos debemos ya integrar a Estados Unidos. Bueno, estas posiciones están ahí presentes y se reflejan en el resto de la agenda, ¿no? Ahora, sí creo que ha habido algunos casos de disfuncionalidad muy evidentes que reflejan que no se ha entendido bien el momento en que estamos. El acuerdo migratorio sonaba muy bien con Fox, sonaba muy bien con Calderón, pero la verdad nunca tuvo posibilidades, para decirlo. Y seguir insistiendo en eso nos provocaba más conflictos con Estados Unidos, y era además partir del supuesto de que el problema de la migración es un problema de Estados Unidos cuando realmente es de nosotros. Si no resolvemos nosotros la situación del país, pues no podemos esperar que Estados Unidos resuelva el problema de la migración. Sí debe tratar mejor a los migrantes, pero claramente los migrantes se van de México y de otros países porque los países no funcionan, esa es la realidad. Y si eso no lo resolvemos en algún momento, pues no va a haber que nos resuelva. Nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros, ¿no? Por otro lado, sí creo que hay una tradición de multilateralismo, que esa sí es muy rescatable, ¿no? Que no se pronunciaba siempre en todos los temas, sobre todo los temas espinosos. El gobierno mexicano sí no quería meterse. La participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2002 creo que fue un paso importante, pero incompleto, porque decidimos participar en el Consejo de Seguridad, pero sin haber definido todavía qué posición íbamos a tener con el uso de la fuerza. Entonces llegamos a absurdos como decir, bueno, sí estamos en el Consejo de Seguridad que decide sobre el uso de la fuerza, pero nos oponemos al uso de la fuerza por parte de la comunidad internacional. Entonces, ¿para qué diablos estamos en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y decía Fox, vamos a votar en contra de usar, bueno, el Consejo de Seguridad está para eso, no para que se invadan países, pero cuando hay crisis a veces tienen que usar la fuerza. Entonces, tenemos también que definir eso, tenemos también que tener una oposición frente a los problemas globales. Yo entiendo que no es un dilema fácil de resolver, porque finalmente sí la política exterior de un país debe servir para mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, pero también hay compromisos con valores universales. Si la única función fuera mejorar la vida de los ciudadanos, pues estaremos viendo a ver a quién invadimos para anexar los territorios y que haya más recursos. No, eso no se puede hacer. O sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre eso y ciertos valores universales que cada vez está más claro que forman parte no solo de la Constitución, sino de la política exterior. Y ahí sí yo creo que fue un acierto el incluir la defensa de los derechos humanos entre los principios de política exterior, que claro, hace cortocircuito con la no intervención. En el fondo seguimos viendo, bueno, intervenimos, hasta dónde es intervenir, opinar es intervenir o no. Si hubiéramos seguido la no intervención absoluta, pues en la Segunda Guerra Mundial no habría que habernos metido, no habría que haber opinado de los abusos que hacía Hitler, ¿no? Porque es la no intervención. Pues hay un momento que dice, bueno, en algún hay situaciones en las cuales hay que opinar, tampoco uno puede decir, yo no digo nada. Hay casos de genocidios que es imposible no pronunciarse. Entonces yo creo que los retos del futuro están precisamente en cómo definirlos ante estos temas globales, quizás redefinir el principio de no intervención. Nadie está pensando que vamos a invadir países todos los días, ni mucho menos, pero evidentemente hay ámbitos de acción de la comunidad internacional que antes se consideraba intervención, que ahora ya no se considera intervención, que por cierto, si hablamos de rescatar lo valioso del pasado, les recomiendo que lean un documento del gobierno mexicano en 1945 que se llama La opinión de México sobre el proyecto Dumbarton Knox. En ese documento, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es casi ahora clandestino porque no se encuentra, pues México planteaba, entre otras cosas, que no se podía dejar al arbitrio de los estados el respeto de los derechos humanos, sino que tenía que haber un organismo internacional que vigilara el cumplimiento de los derechos humanos. Un año después el gobierno mexicano metió reversa y volvimos a las posiciones tradicionales de que el respeto al abuso de derecho humano ajeno es la paz, y que bueno, ciertamente podríamos haber superado ya. Bueno, entonces sí creo que estamos en un momento de definición y el futuro
yo lo veo hacia un mayor globalismo, hacia un mayor compromiso con valores universales. Yo creo que la entrada, la participación de México en Fuerzas de Mantenimiento de Paz apunta en esa dirección. Y bueno, esto seguramente va a ser reformular algunos de los conceptos tradicionales, como la no intervención definida hace un siglo por el presidente Carranza en condiciones muy diferentes de las que tenemos ahora, y pues seguramente pues vamos a tener redefiniciones que ya están ocurriendo independientemente de quién esté en el gobierno, y pues desde ese punto de vista pues habrá que esperar lo que hace el gobierno de Peña Nieto y los que vienen, pero sí creo que la historia se mueve lentamente y esa hace una mayor integración con estos valores universales y un mayor compromiso con el entorno global que tenemos. En fin, la época en la cual México era un país preocupado por lo que pasaba solamente en su casa, ya quedó atrás, y pues tenemos que empezar a preocuparnos por lo que pasa en el mundo, nos guste o no. Ya me dijeron que ya se me acabó el tiempo, muchas gracias. Salud. Doctor Chabad, muchas gracias, y pues lo que queda claro en su exposición es que pues el mundo que vivimos en el pasado ya no regresará. Estamos en una transición que se nos ha prolongado, no podemos quedar bien con todos, tenemos que tener prioridades y hay que equilibrar la mejora en esas relaciones, la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos, pero también la defensa de los valores. Urge y es el momento ya de lograr acuerdos. Los podremos hacer, podemos tener una mirada y un propósito común desde México para iluminar el camino de nuestras relaciones, pues de esto se trata este foro. Y pues ahora también, como siguiente panelista, mi paisana de Sonora, Ana María Salazar. Ella es especialista en temas de seguridad nacional, abogada graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y la Universidad de California en Berkeley. Ha sido colaboradora y analista de diferentes medios de comunicación electrónicos y escritos. Actualmente conduce varios programas de televisión, incluyendo El Primer Café, Contrastes 40, en Canal 40 y muchos otros más. Semanalmente publica una columna de los periódicos El Universal, entre otros participaciones en periódicos de otros países y de México. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el 98. En la Casa Blanca fue asesora política, donde coordinó las políticas para desarrollar la agenda del presidente de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Ana María, pues muchas gracias por aceptar esta participación. Muchas gracias. Estaba aquí comentando con la senadora, con Mariana, de que si no estás en Twitter, no estás, es por demás. Entonces, como necesito más seguidores, mi Twitter es AM Salazar. No, y les doy mi Twitter, ¿saben por qué? Porque creo que voy a hacer una serie de comentarios que van a reflejar el pragmatismo que creo que debe de existir en la política exterior de un país, un pragmatismo que de cierta forma refleja la experiencia que he tenido sobre el tema, habiendo trabajado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y además manejando temas que son probablemente los más difíciles de discutir y de negociar con otros países, que tienen que ver mucho con los temas de seguridad nacional. Y creo que en cierta forma, y qué bueno que está con nosotros aquí Gabriel Guerra, que también fue diplomático, es la experiencia de tener que defender los intereses de un país en una mesa de negociación, te da una visión muy diferente, o por lo menos mucho más pragmática de lo que debe de ser la política exterior y lo difícil que es promover una política exterior de un país. ¿Por qué es tan difícil? Porque muchas veces, y lo he escuchado en algunos de los comentarios, a veces achacamos o le echamos la culpa a la falla de una estrategia de política exterior, lo que debería de considerarse una falla a la estrategia doméstica, o sea, la estrategia interna de un país. Entonces sí, como comentó Jorge,
el ver hacia Estados Unidos y decir Estados Unidos maltratas a tus migrantes es no reconocer por qué tantos mexicanos se tuvieron que ir de México, ¿sí? El enojarse con Estados Unidos o con los europeos sobre algunos problemas que hay en la política económica o comercial, comercio internacional, es a veces no reconocer las fallas que ha habido en México en no poder promover una política industrial o una política económica que asegurara que las empresas mexicanas o que la industria mexicana fuera lo suficientemente competitivo para poder sobrevivir lo que se está viviendo en este momento, que es la globalización. Creo que también parte de la dificultad de hablar sobre la política exterior mexicana es que está viviendo una profunda transformación. Todavía se habla de la política exterior del siglo pasado, cuando en muchas instancias ese mundo ya no existe, ya no tenemos el mundo de la Guerra Fría, ya no tenemos el mundo donde los mercados tendían a ser cerrados, ya no tenemos ese mundo en donde las guerras se definían por los tamaños de tus ejércitos, ya no tenemos ese mundo en donde la globalización, yo diría, está afectando casi cualquier aspecto de la vida diaria de nuestros ciudadanos. Entonces, esta transición que está viviendo la política exterior de México, de una forma u otra se ve reflejado en lo que algunos critican, que es desordenado o que no tienen una posición pública. Yo soy menos crítica, porque creo que en muchas formas, conociendo cómo trabajan las cancillerías de muchas partes del mundo, lo que se está tratando de hacer es manejar una política, una estrategia diplomática que es pública, que refleja las diferencias políticas que existen en un país, de cuál deberían de ser las estrategias internas, ¿sí?, domésticas. Es una política en donde muchas veces por los mismos medios de comunicación y la exigencia que tenemos de los medios de comunicación de transparentar todo, se tiene que ser muy, entre comillas, políticamente correcto. Y muchas veces no se quiere hablar en estas discusiones diplomáticas en una forma pública de aquellos temas que son fundamentales para la existencia del Estado, aquellos temas que de una forma u otra reflejan los intereses estratégicos de un país, que de no atenderlos de una forma u otra podría resultar en la muerte de muchas personas, podría resultar en un cambio dramático en la calidad de vida de los ciudadanos, porque son temas muy difíciles. Y parte de lo que les quiero poner sobre la mesa, que en una forma u otra tiene que ver como una agenda, la agenda política de relaciones exteriores, y luego la agenda pragmática, la agenda que más allá de los gobiernos, más allá de las posiciones que se tengan, a las diferencias que se tengan internas, más allá de quién esté gobernando, tiene que haber, y generalmente hay 5 o 6 temas que tienen que recibir prioridad y que tienen que ponerse a un lado de la agenda política. Y ahorita les voy a sugerir cuáles deberían de hacer esos temas. Pero cuando se pregunta, bueno, ¿qué representa la política exterior de México? Eso yo creo que es una buena pregunta. Yo les puedo comentar en términos pragmáticos lo que debería de representar. Debería de representar una política que defiende los intereses del Estado mexicano y de sus ciudadanos. Eso es. Y cuando se empieza a hablar de causas en el exterior o se empieza a hablar, está bien, esa es parte de la agenda política, ¿sí? Si México decide criticar a otro país por sus violaciones a los derechos humanos, a mí me parece correcto, siempre y cuando se reconozca que es como una estrategia interna de poder cambiar la política interna hacia los derechos humanos. Porque hay una cosa muy curiosa, y yo creo que ahí también se confunde mucho. La política exterior, o sea, lo que hace México en el exterior o lo que hace Estados Unidos en el exterior, muchas veces es una estrategia de los gobiernos para poder cambiar la política interior. Entonces, el hecho de que México firmó todos estos tratados de derechos humanos que tienen
superioridad jurídica, aunque la Constitución mexicana, ¿qué nos está diciendo? Que de una forma u otra se hizo una decisión de que probablemente la única forma de poder promover o mejor proteger los derechos humanos en México es firmando esos tratados hacia el exterior, ¿sí? El que México esté firmando o sea parte de la OSD, hay que entenderlo, al igual que muchos miembros de la OSD, es como una estrategia de empujar en México mejores prácticas, ya sea en temas económicos, en temas de educación, ¿sí? Mejores prácticas que podrían mejorar la política interna en el país. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, mire, eso es lo que se está haciendo en los países desarrollados. México no se puede quedar atrás. Entonces, si las mejores prácticas que ponen sobre la mesa la OSD es eso, pues México de una forma u otra tiene que amarrarse a esas mejores prácticas para que pueda pertenecer a este club de los países desarrollados. Entonces, yo creo que también no hay que perder ese enfoque de cómo, aunque no es consciente, pero de cómo de una forma u otra la política exterior se vuelve una forma de cambiar lo que está sucediendo en México. Ahora, cuando veo, y voy a hablar sobre la relación bilateral Estados Unidos y México, porque hay componentes que lo hace diferente de lo que podría ser la estrategia de México hacia otras partes del mundo, y es probablemente la parte que mejor conozco. Cuando uno ve cuáles han sido los pronunciamientos del gobierno o la posición que ha tomado el gobierno de México en su política exterior, yo sí tengo bastante claridad. Y tal vez porque me puse a leer el programa de desarrollo, me puse a analizar cuáles eran los perfiles de las personas que nombraron en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y claramente esta administración decidió que el enfoque de la política exterior de México debería ser mucho más enfocado, por lo menos del trabajo que hace Relaciones Exteriores, en los temas económicos. Y yo creo que en ese sentido, por lo menos lo que lleva la administración, han sido relativamente exitosos en promover eso. Y yo creo que hay que felicitarlos, especialmente considerando la imagen del secretario y lo que se buscó hacer en esta administración, que era marcar unas pautas diferentes de lo que sucedió en la administración anterior. Ahora, eso no deja, y aquí viene un tanto el cuestionamiento y la crítica, que el no hablar sobre los temas de seguridad o no hablar sobre las violaciones de derechos humanos no sean temas que se deban de discutir internamente en México. O sea, no se puede, la realidad siempre te alcanza. Y de hecho, esta semana, los últimos días podríamos decir que la realidad alcanzó a México. O sea, el no hablar sobre los temas de inseguridad no implica que no suceden, y en este momento la verdad es que México está en la picota pública, en la portada del New York Times del día de ayer están hablando de estos 43 muchachos que desaparecieron de Ayotzinapa. La OEA ya salió a dar unas declaraciones, y está ahorita igual lleno de periodistas extranjeros tratando de entender qué es lo cómo es posible que en un país que está viviendo supuestamente el Mexico Moment, un país que ha podido y que ha tenido la capacidad de aprobar todas estas reformas, tenga estos actos de barbarie de estos 43 personas desaparecidas. Entonces, yo creo que en estos temas que tal vez no los quieran tocar públicamente, son temas que se debe de dar seguimiento, aunque sea en lo que yo le llamo la agenda pragmática. Escribí el día de hoy para El Financiero, escribo para El Financiero, no para El Universal, sí hay que aclarar, una columna sobre esta agenda pragmática. Entonces los invito, si se entran a mi portal anamariasalazar.com, está la columna y con detalles de por qué creo que hay que ver esto como la agenda pragmática y la agenda política. La agenda política es lo que dijo el presidente Barack Obama y el presidente Peña Nieto: vamos a promover educación, intercambios culturales, vamos a asegurar más discusiones sobre temas de protección, transformación a la justicia penal. Todos estos temas, no me tomen a mal, son importantísimos, pero la agenda pragmática, ¿qué es? Todos aquellos temas
que si no se discuten y si los países no tienen un acuerdo claro y contundente de qué hacer en ciertas situaciones, el impacto podría ser catastrófico. Y lo estamos viviendo en este momento. Coahuila ha tenido que declarar estado de emergencia ante la posibilidad de que el ébola venga a México, y esa es una realidad. Entonces, obviamente, desde hace varios años, el tema de la pandemia tiene que ir en esa agenda pragmática. El tema del terrorismo, que en México no les gusta hablar porque sienten que es como una imposición de la agenda estadounidense, no lo es. El tema del terrorismo es parte de la agenda de la mayoría de los países desarrollados en una forma u otra. El tema migratorio tiene que ser parte de la agenda pragmática, pero hablemos sobre la estrategia pragmática. Los niños migrantes que cruzaron a Estados Unidos, sí, parte del problema es Estados Unidos, pero parte tiene que ver qué es lo que está sucediendo en México, ¿sí? Cómo se trata, cómo el crimen organizado se beneficia de estas organizaciones y lo que está pasando en Centroamérica. Está el tema del crimen organizado. Por ejemplo, yo en este momento, viendo lo que pasó en Ayotzinapa, estaría diciéndole a Estados Unidos, como esta es una prioridad de nuestra agenda pragmática, en este momento Estados Unidos, el gobierno de México te pide que nos des toda la información que tengas sobre Guerreros Unidos, que detengas a cualquier persona a ver cómo le haces en Estados Unidos que les da armas, que le están comprando las drogas, cualquier conexión que tengan con el exterior tiene que ser prioridad para la relación bilateral en este momento, por lo que ha significado la violencia regional, lo que representa en el estado de Guerrero. Entonces son los temas duros, complicados de seguridad nacional que yo metería en la agenda pragmática y un poco cuestionando aquí, preguntando el papel del Senado en todo esto. O sea, porque muchas veces yo los veo que están hablando de la agenda política. Y está bien, o sea, yo creo que sí hay que cuestionar, pero hay parte de esa agenda pragmática que solamente el Senado, de su papel como de supervisar, de cuestionar y de darle seguimiento a la política exterior, debería de estar. ¿Cuál es? Yo no sé cómo no han hecho o han llamado a salud para decir, ¿estamos preparados para lo que viene del ébola? Ya lo tenemos a un lado. Yo no sé si por qué no han hecho ya un llamado para poder, y más allá de la parte diplomática, porque muchas veces estos temas no solamente es de la diplomacia, de relaciones exteriores, sino tiene que ver con salud, tiene que ver con el CISEN, tiene que ver con gobernación, tiene que ver con otros aspectos del gobierno que muchas veces no se reconoce que juegan un papel fundamental en la política exterior de un país. Entonces, un poco el papel, yo veo el papel del Senado, y es un papel que se juega en muchas partes, es ir cuestionando la agenda política, no solamente con Estados Unidos, sino otros países, pero la agenda pragmática. Aquellos temas que verdaderamente nos están diciendo dos cosas. Uno, si no hay claridad de cómo manejarlos, va a afectar a muchísima gente. Y dos, nos están diciendo algo fundamental, que en estos temas no hay fronteras. Muchas gracias. Bueno, vemos que no importa si escribe en un periódico o en otro, lo importante es que Ana María y Ana Paula son muy activas en los temas de comunicación, están con estos temas siempre en diversos medios de comunicación, comunicando todo lo que es este apasionante tema. Gracias a todos ustedes también por los consejos. Ana María nos habla de la agenda pragmática, nos dice que en muchos de estos temas veamos hacia adentro, reconocer nuestras fallas, y a veces estamos pues cuestionando si nos ha beneficiado o nos ha perjudicado el Tratado de Libre Comercio, si el orden mundial y este nuevo mundo abierto es injusto. Pues cuando vemos hacia adentro, pues vemos que si estamos en competitividad 64, pues estamos saliendo de esas corrientes de beneficio y de oportunidad mundial. Si en temas de competitividad fiscal nos vamos hasta el lugar 110 de 144 países, pues no estamos viendo hacia adentro y estamos buscando o justificando nuestras desgracias en otras partes en lugar de vernos hacia nosotros. Como alguien que ha estado en el servicio diplomático, siendo economista, pues pensamos que también tiene una visión al respecto,
Y en ese sentido, tenemos al maestro Gabriel Guerra Castellanos, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados. Fue agregado cultural de la Embajada de México en la antigua Unión Soviética, agregado de prensa de la Embajada de México en Alemania, fue cónsul general de México en Toronto, fue también director de Información Internacional de la Presidencia de la República, se desempeñó como presidente y director de Edelman Relaciones Públicas México y Latinoamérica, desde el año 2000 como presidente y director general de la Oficina Ray and Barton de México. Es miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, entre otras participaciones en diversos consejos. Actualmente publica una columna semanal en el periódico, ahora sí, Universal. Ándele, pues gracias, Gabriel, y tienes la palabra. Muchas gracias, senador. No soy economista, es la única aclaración que hago. Uy, pues. Pero ahora sí que me amoldaron. Pero eso es parte de la campaña negra en mi contra, decirme economista. No, muchas gracias por la invitación, senador Hermosillo. No solo le agradezco, lo felicito porque creo que además de que logró usted un grupo muy impresionante de ponentes, la temporalidad del foro justo antes de la comparecencia del canciller es particularmente oportuna. No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, o si tiene usted muchas influencias para que viniera mañana el canciller a su glosa. Bueno, gracias, senador Burques, por la presentación. Y yo quiero tratar de no repetir demasiado lo que han dicho ya mis colegas. No es fácil suceder en el uso de la palabra a todos ellos, pero yo empezaría por decir que, y coincido en ello con Ana María Salazar, la política exterior, por encima de todo, y tal vez junto con la política social debería ser la única que sea así, tiene que ser una política de Estado. No puede, no debe ser una extensión de la política interna, no puede, no debe ser una extensión de las posturas o los planteamientos de los partidos. Tiene que ser la que represente, más allá de cualquier otra cosa, el avance y el fortalecimiento del interés nacional. Las grandes potencias del mundo a lo largo de la historia han tenido en común que sus élites políticas, empresariales, académicas, siempre coinciden en lo fundamental, en los grandes temas: la estabilidad financiera, el régimen democrático, pero sobre todo en su postura ante el resto del mundo. La política exterior finalmente no es el capricho, la ocurrencia del presidente, o no debe ser el capricho o la ocurrencia del gobierno en turno, del canciller en turno. Tiene que ser una visión de país y de cómo quiere presentarse, cómo quiere promoverse, cómo quiere actuar el país hacia afuera. Mencionó algo Mariana Gómez del Campo que me parece muy relevante y que se recuerda poco. Esta es la primera vez que yo recuerdo que un secretario de Estado de los 3 o 4 principales repite en el cargo, y no solo repite en el cargo, en el gabinete, perdón, sino que lo hace con gobiernos de 2 sellos partidistas distintos. Que el secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón sea hoy el canciller del gobierno de Enrique Peña, habla precisamente de esto, de la importancia de que las grandes políticas nacionales sean transeccionales. Pinta, y habla bien, por supuesto, el canciller, habla mejor de los 2 presidentes que lo escogieron para que colaborara con ellos. La política exterior creo que debe ser 3 cosas. Tiene que ser, ante todo, protección de los intereses nacionales, protección de los mexicanos en el exterior. Un país como México, que tiene, dependiendo de cómo lo contemos, entre 13 y 30 millones de mexicanos viviendo fuera, dependiendo de qué criterio apliquemos para contar, no puede olvidar que esa es su
gran y principal prioridad, defender a los mexicanos en el exterior. El segundo punto, yo lo llamo las 3 Ps, es la promoción. A la política exterior le toca promover al país, promover sus intereses comerciales, promover su historia, promover su imagen, promover su cultura, promover, en resumen, al país. Y finalmente, la prevención. Y la prevención es la más pura expresión de la política y de la diplomacia. Prevenir conflictos, prevenir roces, prevenir dificultades en el ámbito internacional que puedan terminar afectando al interés de México. ¿Qué es lo que no debe ser y que lamentablemente ha sido en el pasado? No debe ser ocurrencias, no deben ser caprichos, no deben ser intereses personales o agendas partidistas. La política exterior tiene que defender, lo dije ya, el interés nacional, pero tiene también que adaptarse a los tiempos. Jorge Chavat habló muy elocuente y claramente de cómo la política exterior defensiva de México, que muchos pueden criticar hoy, pero creo que en su momento, coincido con Jorge, sirvió muy bien al propósito para el que estaba diseñada, que era, por un lado, evitar la intromisión en asuntos internos para un régimen que tenía muchas cosas que no quería presumir en el ámbito externo. También en el tema de la no intervención, no solamente creo que la no intervención fuera para efectos de ocultar o maquillar las partes no democráticas del régimen, aquí complementaría yo lo que dijo Jorge, creo que también hay que ver la historia de México y un país vecino de una superpotencia expansiva e invasora, tiene, cuando no es una potencia militar, tiene como único recurso el derecho internacional. Entonces, este llamado permanente al derecho internacional, al no uso de la fuerza en la solución de los conflictos, a la no intervención, también trae como herencia lo que ha sido la difícil y complicada vecindad con Estados Unidos. Sé que ya aquí se citó a Porfirio Díaz y la famosa frase aquella no la voy a repetir, pero hablando de cómo la política exterior tiene que adaptarse, les cito una anécdota. Yo fui, además de diplomático en algún momento de la vida, no de carrera, soy de los diplomáticos a la carrera, que así nos llaman en la Cancillería. Fui hijo también de 2 diplomáticos a la carrera. Y mi madre, que fue embajadora de México en Israel, alguna vez le contó la anécdota a un político israelí de la frase que le atribuyen a Porfirio Díaz, la de pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y fíjese, esto fue en los años 70. El israelí dijo, no, embajadora, creo que lo ven mal. Nosotros aquí en Israel decimos al revés, decimos pobre de Israel, tan cerca de Dios y tan lejos de los Estados Unidos. Así que, si nuestra vecindad la hemos entendido mal durante tanto tiempo, más como una amenaza que como una oportunidad, de la misma manera nuestra política exterior se tiene que ir transformando y se tiene que ir adecuando a los tiempos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Tener un papel más activo en el escenario internacional, entrarle a los retos no solo de los organismos multilaterales, donde creo que México tiene bastante que presumir a lo largo de su historia, que incluso nos ha ganado un premio Nobel por ahí en todo el tema del desarme nuclear. Creo que dice mucho acerca de mi edad que sea yo el único que en esta mesa recuerde a Alfonso García Robles, pero bueno, pero tiene que ser también una política que nos meta de lleno a los foros en los que ya estamos actuando. A ver, si somos miembros activos de la ONU, ¿por qué este temor permanente a formar parte del Consejo de Seguridad? Ha sido un debate muy largo. Al presidente Fox le tocó ejercer ese periodo como presidente, pero fue fruto del trabajo hecho en los años del gobierno del presidente Zedillo. Al presidente Calderón le tocó, sí, tomar la decisión y operarla de ser miembros nuevamente del Consejo de Seguridad, pero
La candidatura reciente, por ejemplo, para que Emilio Rabasa sea secretario general de la OEA, la decisión de participar activamente en organizaciones de mantenimiento de paz, que era un absurdo. México pagaba con sus cuotas, porque México es de los más cumplidores en la ONU en términos del pago de cuotas. No veo a ningún representante de la Embajada de Estados Unidos aquí, así que no temo un jitomatazo, pero bueno, somos, con todo respeto para nuestros amigos estadounidenses, que son muy buenos pagadores en todo, menos en la ONU, México paga, y paga mucho, y no ocupa el espacio y el lugar que le corresponde. Creo, con todo respeto para quienes han dicho otra cosa, creo que es un debate un poco falso, el de los cascos azules. Al final del día, México va a estar mucho más metido en temas de ayuda humanitaria, de asistencia jurídica, institucional, que en temas de mantenimiento de la paz propiamente. Es decir, yo me imagino, y por lo que he platicado con diplomáticos mexicanos, me imagino mucho más a México participando activamente en temas de la reconstrucción, no solamente de la emergencia permanente que vive Haití, sino de la reconstrucción institucional de Haití, por ejemplo, o en otros lugares del Caribe o en Centroamérica, que, por ejemplo, en Irak o Siria. No veo eso sucediendo, así que no creo que nos debamos ocupar demasiado de eso. Tal vez, en todo caso, sí le propuse ya al canciller Meade que organice un cuerpo de cascos azules para defender la paz mental en algunos lugares en México. Creo que ese es un reto un poco mayor. Bueno, se ha hecho aquí un buen recuento, lo hizo particularmente bien Mariana, pero varios han hecho aquí un recuento de capítulos destacados de la política exterior. Jorge también, en una visión mucho más crítica, habló, por ejemplo, de la reforma migratoria, que yo consideraría en términos de lo que los economistas, para que vea, senador, que ya me contagió usted un poco la vocación economista o econométrica, lo que los economistas llaman el retorno sobre la inversión, probablemente la peor apuesta y la peor inversión que ha hecho México en los últimos 15 años ha sido apostar de la manera que se ha hecho al tema de la reforma migratoria. Porque la reforma migratoria no es un asunto que dependa de nosotros. Bien dijo Jorge, para empezar deberíamos asumir, quiero citar aquí a un ex colega de ustedes, asumir como hombrecitos, diría mi amigo Santiago Krill, que el tema de la migración es un problema nuestro, generado por nosotros. Obviamente nos toca defender los intereses de nuestros paisanos, obviamente nos toca abogar porque no se violen sus derechos laborales, no se violen sus derechos humanos. Haríamos bien también en fijarnos en cómo tratamos nosotros a los migrantes que pasan por México, porque vaya que si ella aplica eso de farol de la calle, oscuridad de la casa, México, la verdad, y creo que ninguno de nosotros tenemos cara para salir a criticar la manera en que tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos, viendo lo que permitimos que suceda con los migrantes, principalmente centroamericanos, que atraviesan México en esa ruta. Pero independientemente de eso, el tema de la reforma estuvo mal enfocado desde un principio. Dios santo, me falta todavía la mitad de mi intervención y me queda un minuto. Voy a tener que apretar. Muchas gracias. Bueno, no tienen plan para comer, ¿verdad? Creo que estuvo mal enfocado desde un principio y nos generó un enorme desgaste en la relación con Estados Unidos. Hay otros capítulos, Cuba, en donde yo siento que cometimos un error estratégico, no porque esté mal defender los derechos humanos o la democracia, sino porque Cuba finalmente es un vecino de México y creo que a todo país le conviene tener una relación fluida con sus vecinos, además de que históricamente México se benefició de su papel como puente hacia Cuba. Al final del día éramos mucho más relevantes para Washington siendo interlocutores de Cuba que siendo enemigos de Cuba. Y si Jorge Castañeda dijo que teníamos que escoger entre melón o sandía, gracias Ana Paula por recordarnos esa cita, pues yo diría que la política exterior no es un puesto de jugos o de frutas. La política exterior es finalmente ver cómo hacemos para ser más influyentes y más eficaces. No quiero dejar de mencionar
Ya hablaron de otros casos críticos como Venezuela, China o Francia, pero no quiero dejar de mencionar una parte que sí es botón de orgullo, que es toda la tradición hoy perdida o en el olvido de asilo que ofreció México durante tanto tiempo, y 2 capítulos particularmente honrosos que además chocaron con esta tradición de la no intervención, y chocaron creo que de manera muy afortunada, y qué bueno, que fueron las decisiones que tomaron los gobiernos mexicanos después del golpe de Estado en Chile y en Argentina, en los años 70, en donde no solo ayudamos, y por supuesto en la Guerra Civil Española, pero eso digamos es una parte que ya era histórica, no solamente ayudamos a salvar a miles y miles y miles de personas, sino que también consolidamos a México como lo que era en ese momento un punto aspiracional de destino para los refugiados en el mundo. Bueno, la política exterior, voy a cerrar con esto, tiene que promover principios, sí, por supuesto, nos tiene también que obligar a nosotros, si somos los grandes defensores y promotores de la democracia, de los derechos humanos, de la migración, del Estado de Derecho, pues empecemos por aplicarlo aquí. En ese sentido, qué bueno que la política exterior nos force. Pero pensemos sobre todo en qué queremos hacer. ¿Queremos ser un actor más relevante, más influyente en nuestra región y en el mundo? ¿Queremos ser la potencia media que nos corresponde ser? Que tenemos todo por el tamaño de nuestra economía, de nuestra población, por nuestra ubicación geográfica, por nuestro prestigio, con todo lo abollado, dañado que puede estar. Yo creo que a México sí le corresponde ser una potencia media o intermedia, como le llaman en inglés. Pero para lograr eso tenemos que actuar todos con el mismo enfoque. Y todos con el mismo enfoque tiene que querer decir, olvidémonos de la simpatía o la antipatía partidista o personal, y concentrémonos en este tema. Hay tantos otros para discutir y para pelearnos que yo sí le haría un llamado, por supuesto, muy respetuoso a los legisladores. Ustedes son electos, yo no. A mí nada más me eligió el Universal para que publicara en sus planas, y la Facultad de Economía para que no estudiara yo ahí. Pero hay 1000 otros temas en los que podemos debatir, estar en desacuerdo, pelearnos, y es muy válido y qué bueno que sea así. Creo que la política exterior no es uno de ellos. Finalmente, y creo que esta es una de las lecciones de la alternancia, y yo soy de los que piensan que la alternancia política en México no solamente se dio a partir del 2000, los giros entre un sexenio y en otro han sido a veces más marcados entre presidentes priistas en el pasado que cuando vino el cambio entre partidos, pero si algo demuestra la alternancia es que el karma existe. Y todo lo que uno haga, deje de hacer, critique, deje de criticar cuando es gobierno o cuando es oposición, tarde o temprano va a venir a jalarnos un día o una noche los pies en la cama. Así que recordemos eso. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Qué honor estar en esta mesa con estos colegas, con estos ponentes, y sobre todo qué honor estar en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Está con nosotros también la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores ante Organismos Internacionales. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a tener la oportunidad rápidamente de contestar 2 preguntas del público. Una la hará Ana Paula Ordorica y otra Zoé Robledo. Sí, sí. A ver, esta pregunta la hace Andrés Gutiérrez Castellá, de la Universidad del Valle de México San Rafael, y se cree que la doctrina de la no intervención debería ser reemplazada a una de intervención para ser más activos y claros en nuestra postura. Bueno, me parece que de alguna manera todos han hablado un poco de lo que tiene que ver este cambio en la doctrina Estrada de no intervengo en los asuntos de los demás países para que los demás países no intervengan en los nuestros, que estuvo vigente a lo largo del régimen priista, antes de la alternancia, y después cuando llega Vicente Fox a la presidencia, justamente es Jorge Castañeda el que dice, bueno, pues ya somos un país democrático, podemos dejar esta doctrina Estrada atrás. Creo que no ha habido una
definición clara de lo que significa intervenir o no intervenir. Me parece que ya no debe sostenerse esta postura de no intervención, pero tampoco significa ello intervenir en todos los asuntos que ocurren a nivel internacional, como si fuésemos lo que a veces se le pide a Estados Unidos, o lo que casi siempre se le pide, que sea la policía del mundo. No tenemos ni el tamaño y no creo que nos convenga. Creo que debemos de intervenir, pero con una estrategia en mente cada vez, o tomar esta decisión, pues a veces vale la pena. El tema de Crimea, por ejemplo, esta anexión que hizo Rusia de la península de Crimea, pues me parece que es un tema mucho más en el ámbito estadounidense. México evidentemente no tiene por qué avalar la anexión de un territorio, pero sí es un problema pues interno de cómo se configuraron las fronteras en lo que quedó de la antigua República Soviética. Y entonces México, pues en ese sentido, sacó un boletín, y me parece que a veces un boletín es suficiente para fijar una postura. En otras ocasiones, por ejemplo, y mencionaba a la senadora Mariana Gómez del Campo las violaciones a derechos humanos en Venezuela, pues creo que si México ha pugnado mucho por tener un organismo internacional de derechos humanos como el que ya existe en el marco de la ONU, y un país tan cercano como Venezuela justamente está llevando a cabo este tipo de violaciones, pues habría que tener una postura mucho más enérgica que un boletín. Entonces, en ese sentido, creo que dejar la doctrina Estrada atrás me parece pertinente, pero esto no significa intervenir en todo lo que ocurre en el mundo, sino intervenir con una estrategia. Muchas gracias. Me hicieron dos preguntas aquí muy particulares y seré muy breve para intentar contestar las dos, no sin antes apoyar lo dicho al final de su intervención por Gabriel Guerra, de que lo que uno critica como oposición, pues es lo que se enfrentará cuando se es gobierno. Ojalá que sea un pronóstico o una aspiración tuya respecto al partido que yo represento, y si es así, pues bienvenido. A ver, una pregunta aquí muy concreta que me hace Natalia Arriaga de la Comisión de Defensa Nacional del Senado. O sea, ¿qué tipo de regulación internacional se refiere que deben sujetarse las Fuerzas Armadas para su envío a las operaciones para el mantenimiento de paz de la ONU? Yo a lo que me refiero, y me referí el día de ayer en el Pleno, es que hay que revisar que desde el 48, en las 69 misiones de paz que han existido, han muerto 3.263 personas. Las 16 operaciones de mantenimiento de paz que están vigentes el día de hoy, efectivamente, como decía Gabriel, con la salvedad de Haití, que hay un trabajo de reconstrucción posterior al sismo que sufrió aquel país, pues sí se están llevando a cabo en países con situaciones de violencia, de conflicto, que requieren que nuestras tropas o quienes vayan a ir a esas misiones de paz, pues estén protegidos. Solo apenas el viernes pasado, en Mali, emboscaron a cascos azules y murieron 9 cascos azules. Entonces, ¿en qué, para un ejército mexicano que está poco acostumbrado a este tipo de escenarios, o que quizá no tiene esa capacitación, no lo sé, pues habría que revisar en qué condiciones se les envía? Si son para temas de reconstrucción, sin duda han demostrado con suficiencia su capacidad. Si es para temas de mantenimiento de la paz, muchos rincones del país son el mejor ejemplo de que nuestras instituciones no han logrado mantener la paz. Y en segundo lugar, porque tiene que ver mucho con este tema que hace César Manzano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dice: durante años el principio de no intervención ha servido a México como un escudo para protegerse de críticas externas en signo de reciprocidad, ya lo comentaban aquí. Según usted, si México se posiciona en asuntos de otros países, ¿estaría de acuerdo en que otros países tomen posturas sobre asuntos internos de México? Sin duda es un tema muy interesante. Solo diría una cosa: ayer la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki,
se pronunció respecto a Ayotzinapa. Yo creo que la diplomacia debe de servir efectivamente, como dice Ana María Salazar, para que los nacionales vivan mejor, para que los ciudadanos tengan un horizonte de prosperidad. Si para eso debe de haber una opinión de México hacia el mundo, reconociendo que entonces seremos objeto de señalamientos cuando hay violaciones de derechos humanos en nuestro país, yo creo que sí. El artículo 33 es muy específico respecto a las opiniones de los extranjeros, pero los extranjeros lo entiendo como quienes están habitando en nuestro país. Pero yo sí creo que debemos de ser mucho más críticos, mucho más valientes, sin ser osados y acerosos, como dice Jorge Chabat, pero sí son mucho más críticos y más abiertos a la crítica que pueden realizar otros países de situaciones que están ocurriendo en nuestro país y que afectan a nacionales, no extranjeros. Yo en ese sentido creo que tengo una opinión un poco más abierta y menos cercana a lo que podría ser de algunos compañeros de mi partido respecto a que jamás debe de haber un pronunciamiento en asuntos internos de otros países. Si esto es con el objeto de que se resuelvan temas que tienen que ver con mexicanos, no veo por qué no. Gracias. Gracias, senador Robledo. Por último, Ana María, respondiendo dos preguntas. Y les agradezco las preguntas porque son muy interesantes. Empecemos con la pregunta de Manuel Rodríguez de ITAC, que me pregunta: la crisis humanitaria está en la frontera. Solo en Tijuana se reciben 120,000 deportados por año, al menos 8,000 de ellos son miembros de pandillas. ¿Cuál es la posición de México ante la crisis humanitaria y de seguridad de las poblaciones fronterizas? Los que venimos de la frontera y los senadores que están aquí no me van a dejar mentir. La posición del gobierno de México en términos públicos, no estoy hablando de la agenda pragmática, es que no existe esta crisis en la frontera. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hablar sobre una crisis humanitaria en la frontera va en contra de esa imagen que está tratando de promover México al exterior. Existe una crisis humanitaria de salud, una crisis económica, una crisis que está reflejada de tanta gente que quiere entrar a Estados Unidos y luego que los deportados los regresan a la frontera. El gobierno de México ha tomado una posición de tratar de ordenar esas deportaciones, pero la realidad es que la política de México tendría que conllevar recursos a Tijuana, recursos para Nogales, recursos para todos, que no está reflejado, porque este no es un tema de los estados. Es un tema nacional, es un problema federal, pero por cuidar hasta cierto punto la imagen del país, no reconocen estas realidades y no le dan recursos a los estados para que puedan enfrentar una problemática que es una problemática del gobierno federal. Entonces eso sería mi primera. Y entonces ahí donde está esa decisión de tener una política una política de relaciones exteriores que es más política y no pragmática, ¿sí? Y otro me pregunta cuál es el impacto o cómo afectará el nombramiento de la nueva embajadora de Estados Unidos en México, María Echeveste. Yo conocí a María cuando estaba trabajando en la Casa Blanca y me parece un nombramiento fascinante y un cambio de paradigma. María Echeveste en cierta forma refleja la problemática que ha vivido México y la experiencia que han tenido los migrantes mexicanos que han ido a Estados Unidos a buscar oportunidades, porque no las encontraron en México. María es hijo de braceros, ella cuenta cómo en un momento dado trabajó en el campo y en cierta forma refleja esta idea de la, entre comillas, el sueño americano, que una hija de braceros, personas que seguramente venían de los estratos de pobreza más marcadas en México, tuvo acceso a las mejores universidades en Estados Unidos, universidades, una pública que es Berkeley y la otra Stanford, y además en un momento dado llegó a ser una de las mujeres más poderosas políticamente porque fue la Deputy Chief of Staff en la Casa Blanca con Bill Clinton. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque sí me ha sorprendido las críticas que se han hecho en contra de María. Es muy mexicana, ya sabemos cómo nos va con los mexicanos, o sea, tratan de ser demasiados gringos porque son mexicanos o son hispanos. A mí de veras hasta cierto punto me ofendió esos comentarios,
porque la realidad es que yo siento que mucha de esta incomodidad que podría expresarse ante el nombramiento, posible nombramiento de María Echeveste como embajadora de Estados Unidos en México, tiene que ver con otro factor. Tiene que ver que la experiencia de vida de María Echeveste representa y es mucho más cercana a los 12 millones de mexicanos indocumentados que viven en Estados Unidos. Ella probablemente los entiende mucho mejor que las personas que supuestamente dicen representarlos desde México. Entonces es una ironía que tiene que venir un embajador estadounidense que es descendiente de mexicanos, que viene a los estratos más pobres de México, su familia, regresa a México como embajadora y seguramente parte de lo que ella representa es cómo empoderar a ese voto hispano en Estados Unidos. También hay que verlo en el contexto de las elecciones que vienen en Estados Unidos en el 2016 y el potencial papel que podría jugar de nuevo ella en ante la posibilidad de que Hillary Clinton fuera presidente de los Estados Unidos. También hay que ponerlo en ese contexto. Pero sí creo que a mí me parece un cambio de paradigma muy interesante, porque aquí tenemos en vivo representando en México lo que le pasan a lo que posiblemente le pasan a muchos mexicanos cuando se van a Estados Unidos, porque México no les da esas oportunidades. Ese sería mi comentario sobre María Echeveste. Gracias. Pues, muchas gracias a todas las y los panelistas por estas reflexiones tan interesantes, estos consejos. Yo quisiera, pues, como punto final, decirles que retomamos esta propuesta, este consejo de consensar una política de relaciones exteriores, una política de Estado, que vaya mucho más allá de los gobiernos en turno y que permita tener un plan de largo plazo claro para todas nuestras acciones referidas al mundo. Yo quiero también agradecer a don Víctor Hermosillo por esta oportunidad, por este magnífico espacio de reflexión y pues agradecer a todos los panelistas su participación. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al senador. Es así como se desarrolló la primera mesa de trabajo Aciertos y Errores de la Política Exterior de México del Foro Política Exterior de México a debate, en la que los participantes señalaron que debe de haber una política exterior de Estado y no una política exterior de gobierno. Asimismo, se destacó que se ha avanzado en las relaciones exteriores de México con el mundo, ha mejorado su imagen. Sin embargo, se dijo que aún hay asuntos en los que debe resolverse, ya que organismos internacionales han puntualizado sobre la crisis de niños migrantes no acompañados, así como la impunidad de personas desaparecidas que se han presentado y también de la inseguridad que se vive en la actualidad de nuestro país. Por otro lado, también se señaló la necesidad de definirse en diversos temas globales. Y es así como concluye esta primer mesa de trabajo. Le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.